Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a este espacio de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. En el día de hoy ya vemos que estamos más o menos unas 10, 15 personas conectadas y mientras se van uniendo más a la transmisión, pues les vamos a contar un poco el alcance de lo que queremos con este mecanismo de divulgación y de capacitación que tenemos en la Cámara. Mi nombre es Enrique Cabrera, yo soy el vicepresidente de la Comisión de Capacitación. Hoy voy a estar moderando este espacio. Como ustedes pudieron ver en la invitación, la intención es poderles contar de manos de un experto, que es el señor Miguel Recio, que nos acompaña desde España, que nos cuente un poco más detalles, experiencias, mejores prácticas en el tema de la protección de datos, no solamente en el tema de e-commerce, sino en Internet como tal, y que podamos tener preguntas de todos ustedes. Los invitamos a que a través del chat, en la medida que avance la presentación, nos escriban y nosotros tomaremos nota y con base en eso, durante la presentación o la exposición del tema, Miguel nos puede ir contestando cada una de estas preguntas. Entonces, eso es un poco. No sé si algunos de pronto ustedes estuvieron en el evento que también organizamos en la Cámara de Comercio de Bogotá. Ese evento fue un total éxito, hay bastante interés en el tema de protección de datos y lo importante es que ojalá lo podamos entender de manera más detallada, más concreta, generando más confianza en todo el ecosistema del e-commerce y que ojalá nuestros usuarios, compradores y nosotros como compañías en este manejo del e-commerce pues podamos seguir trabajando y creciendo en nuestros negocios. Entonces le vamos a dar la palabra al señor Miguel Recio y ahí estamos. Muchas gracias. Los invitamos al chat. Hola Miguel, ¿nos escuchas bien? Un momento que no te oímos. ¿Listo, Miguel? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Sí, puedes comenzar. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, Miguel, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, de nuevo por su invitación, a su directora, la doctora Victoria Virviescas, al doctor Enrique Cabrera por la amable presentación que ha hecho. Y si les parece bien, comenzamos. No sé si tienen la presentación o la comparto yo o cómo hacemos. Compártela tú, sin problema, y la puedes ir manejando Sí. Y ahí vamos avanzando. Te pido, Miguel, por favor, ¿la están viendo ya en pantalla o tengo que hacer algo más? Proyectala. Proyecto, vamos a ver. No, sí, es como la presentación desde PowerPoint. ¿Cómo, perdón? Que la coloques en modo presentación para que... Sí. Exacto. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces comenzamos. No sé cómo quieren que vayamos haciendo, si les hago primero una exposición de aproximadamente 35 minutos y dejamos 20 minutos al final para preguntas, o si quieren que vayamos intercalando preguntas a lo largo de la exposición. Yo pensaría que puedes ir avanzando. Yo ya tengo algunas preguntas pues digamos que del tema muy particular. También esperamos las preguntas de los asistentes y en la medida que yo vea que es relevante, pues te vamos preguntando pues para que no se vuelva un monólogo en todo el tema. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Incluso si nos quedase alguna pregunta por contestar, bueno, pues ahí están mis datos de contacto, mi dirección de correo electrónico y más que encantado de poder seguir contestando preguntas y cualquier cuestión que haya al respecto. Como decía el doctor Cabrera anteriormente, bueno, pues es un placer para mí poder volver a participar. Si no estuvieron todos los asistentes en el evento anterior, en el canal de YouTube de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico pueden encontrar la presentación anterior por si quieren ver alguna cuestión más general en materia de protección de datos personales
como hicimos aquel 28 de enero, por ser el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Y sin más, voy a empezar a avanzar en el tema de protección de datos personales, generando valor y confianza en el comercio electrónico. Los temas de los que me gustaría hablar en el día de hoy pues, sería la protección de datos personales como un derecho fundamental y de los consumidores. Es algo importante y que la veremos y creo que conseguiremos entender el porqué. Una visión internacional actual del derecho a la protección de datos personales, porque ello nos va a permitir también entender perfectamente la situación actual en materia de protección de datos personales, obviamente pues en diferentes lugares o regiones alrededor del mundo. Aplicar la protección de datos personales, pues vamos a ver que es importantísimo en materia de comercio electrónico para generar valor y confianza, pues desde la creación de una base de datos, el uso de cookies o dispositivos de rastreo, incluso hasta la contratación o uso de servicios electrónicos como pueda ser, pues, por ejemplo, el cómputo o computación en la nube. También, obviamente, por la actualidad y relevancia del tema, la protección de datos personales y la seguridad digital. Yo me atrevería a decir que es un concepto más allá de la ciberseguridad como tal, y así lo ha hecho la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y por último, la necesidad de una protección efectiva alineada con altos estándares internacionales. Obviamente desde el punto de vista de Colombia y alinearse con esos estándares internacionales, pues tanto de la Unión Europea, el propio Estados Unidos, Canadá u otras regiones o países alrededor del mundo. Sin más, lo primero que les quería mostrar pues es que curiosamente podríamos comenzar diciendo que hay una falta de confianza debido a la pérdida de control de la persona sobre el tratamiento de sus datos personales. Si ven algunas cifras, pues en el caso de Estados Unidos nos encontramos con que PEP, una consultora internacional, hace un poco más de un año hizo una encuesta y como resultado de la misma se ve que más del 90% de los consumidores, en el caso de Estados Unidos, considera que no tiene el control sobre sus datos personales. Esto es una cifra relevante que incluso la propia Casa Blanca, al llevar a cabo algunas acciones en materia de privacidad, ha tomado en consideración. Y en el caso de la Unión Europea, vemos también como en un Eurobarómetro, que es una encuesta que se hace pues, cada cierto tiempo, no necesariamente periódicamente, pero que se hace a los ciudadanos y consumidores europeos en este caso, pues como ven, nos encontramos con que más del 80% de las personas considera que no tiene el control total de sus datos personales. Cuando estamos hablando incluso en una región del mundo donde tenemos una directiva que es del año 1995, con lo cual llevamos ya más de 20 años en este caso con una norma en materia de protección de datos personales. Pero es necesario pues, reforzar cada día con acciones, con la adopción e implementación de medidas, pues la protección de datos personales como un derecho fundamental y también como un derecho de los consumidores. En este sentido, quería hacerte una pregunta en ese tema, con base en el espacio que nos acompañaste en la Cámara de Comercio de Bogotá, que en conjunto con el delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio. En Colombia, ese tema como hoy en día que ya hay una norma, hay una circular que pues de obligatorio cumplimiento en el tema del registro de bases de datos, eso a nivel internacional desde tu conocimiento se ha puesto en práctica en otros países. ¿Tú crees que Colombia lo copió de algún lado o es algo muy local aquí en nuestro país? No es local. En el caso de la Unión Europea es algo que tenemos actualmente. Sí es necesario decir que, por ejemplo, nosotros vamos a tener una nueva norma en unos meses, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. He dicho antes que tenemos una directiva del año 95 que luego se transpone en cada uno de los Estados miembros, en cada uno de los países de la Unión Europea. En España tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos, que ha sido un referente importante para la ley colombiana de protección de datos. Aquí en España sí, y en la Unión Europea a fecha de hoy, aunque no en todos los países, hay esa obligación de notificar bases de datos a las autoridades de protección de datos. Por ejemplo, en Alemania no tienen esa obligación siempre y cuando se haya designado un delegado de protección de datos personales, es el DPO de la Unión Europea, que vendría a ser el Chief Privacy Officer de los Estados Unidos. México, por ejemplo, por citar otro país de las Américas, perdón, es que estaba viendo que iba a haber una pregunta.
por citar un país de las Américas, no hay obligación en el sector privado, sí hay obligación en el sector público, y regresando a la Unión Europea, nuestro futuro Reglamento General de Protección de Datos suprime esa obligación de notificar tratamientos o bases de datos ante autoridades de protección de datos, pero porque se entiende que ya llevamos ya muchos años de práctica y experiencia en este sentido, y que el paso debe ser a no esa obligación de notificación, sino la gestión interna en las organizaciones y llevar a cabo esos listados de bases de datos internamente bajo el control del Data Protection Officer, el delegado de protección de datos, y solo en caso de que la autoridad lo requiera, la autoridad de protección de datos, entonces sí mostrarle esos bases de datos. Ok, en ese sentido, con lo que nos expresa, el día de la charla que se hizo y en diferentes, pues hay en diferentes empresas que han tratado de divulgar como el alcance de esa circular en muchas empresas. De hecho, lo que piensan es que todas las empresas en Colombia debemos entregarle nuestras bases de datos a la Superintendencia de Industria y Comercio, y no, es un registro, es saber qué información llevamos. ¿Tú qué recomendaciones le das a los que estamos conectados y en general desde tu visión internacional? Porque creo que la superintendencia no es clara y todavía estamos en un tema de descomunicación aquí a nivel Colombia. Entonces, no sé, tú como consultor en ese tema, ¿qué recomendaciones ves en ese sentido? Sí, vamos a ver, la medida es una obligación, con lo cual hay que cumplir con la superintendencia, hay que notificarle las bases de datos, y además es un buen ejercicio en este momento. Quiero decir, hay que cumplir con esa obligación. Que exista una obligación a fecha de hoy no quiere decir que a lo mejor dentro de 4 o 5 años, por poner un ejemplo, en Colombia ya no haya esa obligación. Pero a fecha de hoy es un ejercicio importante para todas las empresas y organizaciones que tratan datos personales, porque el hecho de tener que notificar o tener que comunicar esas bases de datos obliga a hacer una revisión interna de qué datos personales se están tratando, en qué bases de datos personales se están tratando, y cumplir con la obligación de notificación o de comunicación. Pero tengamos en consideración y tengamos muy claro que esa obligación de notificación o de comunicación es algo muy específico, en el sentido, quiero decir, que no es he cumplido con esto y ya he cumplido con la protección de datos. Lo que hay que hacer es, a partir de la identificación de esas bases de datos, es pues verificar que se cumple con todos los principios en los tratamientos de datos personales que se llevan a cabo en esas bases de datos, cumplir con las obligaciones de seguridad, establecer protocolos para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición al tratamiento, y también formar internamente a las personas que están tratando los datos personales, pues obviamente para cumplir con todos los principios y deberes. Por lo tanto, esa obligación de notificación que existe en Colombia es una llamada de atención en cuanto a es necesario cumplir con la ley, con el reglamento que ya existe, y hagámoslo comenzando por identificar qué tratamientos de datos personales tenemos en las organizaciones, qué bases de datos personales tenemos, cómo lo tenemos, y adoptemos esas medidas. ¿Sí? Sí, está perfecto. No, pues puedes continuar ahí, y ahí estoy tratando de mirar unas preguntas que tenemos, pero dale, y ahora te interrumpo un poco más adelante. Dale, adelante, gracias. Perfecto, simplemente, pues como estaba comentando, pues veamos que este derecho fundamental, que en Colombia también es derecho fundamental, pues porque ha seguido en parte el caso de España, y para nosotros es derecho fundamental, es también un derecho de los consumidores, y lo vemos desde la perspectiva de Estados Unidos, incluso si lo empezamos ya a ver desde el punto de vista de la Unión Europea. Cada vez más el derecho fundamental y el derecho de los consumidores está ya de la mano, con lo cual nos vamos a encontrar con que vamos a ver esas referencias constantes a un derecho fundamental y o derecho de los consumidores cuando hablemos de protección de datos personales y de privacidad. Por comentar un poco qué está ocurriendo ahora mismo en ambos lados del Atlántico, donde quizás se está centrando todo entre la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, pues en 2012 en la Unión Europea se anunció hubo una comunicación de la Comisión Europea para un futuro Reglamento General de Protección de Datos Personales, que ya fue aprobado en cierta medida a mediados de diciembre del año pasado. Esa es la imagen que muestro a la izquierda. Está justo en este momento siendo objeto de quizás algunas pequeñas modificaciones o ajustes en el seno del Consejo de Europa, y las últimas noticias son que el próximo mes de junio
podría estar ya publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y entraría en vigor, sería plenamente aplicable a partir de mediados de 2018. Es un reglamento importante, incluso como tuve oportunidad de comentar el pasado 28 de enero, incluso para las empresas colombianas. ¿Por qué? Porque si están dirigiendo sus servicios a los ciudadanos de la Unión Europea, incluso desde Colombia, a través de una página, sitio web, una aplicación, o están llevando a cabo cualquier otro tratamiento de datos personales, les diría cuidado porque seguramente van a tener que cumplir incluso con este reglamento, aunque estén establecidos en Colombia. Si su negocio, si su actividad comercial se dirige a ciudadanos europeos y va a implicar el tratamiento de datos personales de ciudadanos europeos, van a tener que cumplir seguramente con este reglamento. Y por otro lado, en el caso de Estados Unidos, nos encontramos con este Bill of Rights para los consumidores en el ámbito electrónico, que fue anunciado pues en febrero también de 2012. Se ha ido avanzando, que incluso en 2015 hubo una propuesta de norma en la materia, pero está todavía ahí. Y sigue avanzando, y de hecho sigue avanzando el tema de protección de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos. Quizás ya sepan, cuando hablamos el 28 de enero, estamos en un periodo en el que se invalidó un acuerdo de puerto seguro entre la Unión Europea y Estados Unidos. Ya a comienzos de febrero la Comisión Europea anunció que había un nuevo acuerdo de puerto seguro, y justo estamos asistiendo en estos días a noticias como, por ejemplo, que Estados Unidos acaba de pasar una norma que se llama en concreto la Judicial Redress Act, y cuyo objeto va a ser proteger también a ciudadanos no americanos, con lo cual es un avance importante pues para este nuevo Privacy Shield que se llama el nuevo acuerdo de puerto seguro entre la Unión Europea y Estados Unidos, y que incluso podría tener consecuencias o implicaciones obviamente para otros países. Con esto simplemente lo que les quería poner la atención y poner de manifiesto: hablamos de protección de datos personales, hablamos de privacidad, son conceptos diferentes, pero ambos conceptos, como pueden ver en esta imagen, convergen en cuanto a que lo que se busca es garantizar a la persona, asegurar a la persona el control sobre sus datos personales. De esta manera, si adoptamos medidas, si notificamos las bases de datos o tratamientos a la superintendencia, si verificamos el cumplimiento de los principios de los tratamientos de datos personales, y si establecemos, adoptamos medidas asegurando el ejercicio de los derechos, para asegurar el ejercicio de los derechos, acceso, rectificación, cancelación y deposición, es como vamos a garantizar a la persona el control sobre sus datos personales. No sé, Enrique, si quieres que hagamos alguna de estas preguntas más antes de seguir avanzando. Pues no es tanto pregunta para ti, nos hacían una pregunta, pero es más de carácter local. Nos pregunta Guillermo que si las empresas que no están registradas en una cámara de comercio aquí en Colombia tienen digamos, la obligación del tema de registrar las bases de datos. Ese tema por lo que nosotros, y esa sí la puedo contestar porque pues participamos con la SIC, y la SIC sí nos comentó que el registro, las empresas para poderse darse de alta en el sistema, en el portal que ha colocado la superintendencia, se basa en el NID de las compañías. Ellos hicieron una alianza con Confecámaras y el registro se hace a través del NID. Entonces, pues para contestarle a Guillermo, en efecto, las empresas que tienen registro de Cámara de Comercio en cualquier ciudad del país son las que van a estar supervisadas, que estén cumpliendo con la norma. Entonces, eso es un poco como para contestar esa pregunta que nos hacían. Y pues continúa, yo aquí tengo un par de preguntas adicionales mías, pero ahí vamos bien con la presentación, Miguel. Muy bien, pues entonces sigo, por favor, cualquier cosa me vas diciendo y vamos, nos detenemos. Ahora quería pasar simplemente a darles una rápida visión también sobre algunos documentos internacionales que son relevantes y que lo que están haciendo es poner cada vez más de manifiesto que el derecho fundamental o derecho humano, en algunos casos a la protección de datos personales, que me refiero en algunos países, se considera como un derecho humano también, va adquiriendo cada vez más importancia dentro de lo que podemos llamar derechos de los usuarios de Internet. En este caso les quería presentar muy brevemente y rápidamente 3 documentos que creo que son relevantes en este sentido. Justo en el centro nos encontramos con unos principios para la elaboración de políticas públicas en relación a Internet de la OCDE.
es muy relevante y muy importante en el sentido de que Colombia está participando muy activamente en el seno de la OCDE en la elaboración de estas políticas públicas, en los avances en estas materias. Lo vamos a poder ver posteriormente con el tema de seguridad digital, pero también decirles que no es solo en el foro de la OCDE, sino que también hay otros instrumentos u otros documentos relevantes, como puede ser, por ejemplo, pues ahí les presento una Carta de Derechos Humanos y Principios para Internet en el ámbito de Naciones Unidas. Pues ahora vamos a ver algunos de los derechos rápidamente. Y por otro lado también en el seno del Consejo de Europa. Por favor, simplemente por una aclaración, no confundamos Consejo de Europa con Consejo de la Unión Europea. Antes he hablado del Consejo de la Unión Europea, parte de la Unión Europea. El Consejo de Europa es más amplio, todos los países de la Unión Europea forman parte del mismo, pero también otros países alrededor del mundo. Incluso podría decirles que el convenio 108 del Consejo de Europa en materia de protección de datos personales, del que sí hablamos el pasado 28 de enero, pues es un convenio abierto incluso a la firma por otros países y, por ejemplo, de la región, cabe destacar que por ahora el único país que sí lo ha firmado, y además el primero en Latinoamérica, ha sido Uruguay. Pues quién sabe si en el futuro también Colombia no decide ratificar o firmar el mismo en su caso. Y en cuanto a estos tres instrumentos, simplemente comentarles que hay un listado de derechos, como pueden ver ahí, y quería resaltarles el hecho de que la protección de datos personales pues está en los tres documentos. Si comenzamos con el Consejo de Europa, pues como ven tenemos derechos fundamentales que son básicos para el desarrollo de Internet abierto y de la economía digital, puesto que la libertad de expresión y el libre flujo de la información, sobre todo, es clave pues, para el avance de las economías, de la economía digital, y obviamente lo necesitamos. Y como ven también tenemos la protección de la vida privada y de los datos personales. Obviamente pues es un derecho fundamental en la Unión Europea que sí se encuentra en un convenio, no se encuentra en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero sí en ese convenio 108 del Consejo de Europa, y nos encontramos otros temas relevantes, otros derechos relevantes, como la educación y conocimientos básicos, o los niños y los jóvenes. En el caso del documento de la OCDE, pues nos encontramos, por ejemplo, también, pues en primer lugar, con promover y proteger el libre flujo global de la información. Ya les digo, es clave para la economía digital, es clave para el desarrollo de aplicaciones, es clave para el comercio electrónico. Miguel, una pregunta. Sí. Con base en esa experiencia tuya en Europa o en otros países, no sé si de pronto nos puedas compartir algún caso, digamos, a través de los derechos y todas esas, digamos, normas y mejores prácticas que se levantan por los países o por las comunidades de países, que de pronto nos puedas decir, mire, X empresa de e-commerce, de X sector, no tuvo en cuenta eso y le pasó tal cosa. No sé si tienes en la mente algo muy particular que de pronto nos puedas ilustrar como de manera práctica. Vamos a ver, sin citar nombres, porque no creo que sea el caso, sí podríamos decir pues que, por ejemplo, si ha habido acciones por parte del grupo de trabajo del artículo 29 de la Directiva 9546 que luego tienen sus implicaciones a nivel nacional porque son las autoridades de protección de datos, que por ejemplo durante los últimos años y actualmente están incidiendo mucho en el tema de la información a proporcionar a través del aviso de privacidad y de la política de privacidad a los usuarios. Usuarios, por ejemplo, en el caso de buscadores o en el caso de redes sociales. Lo último que tenemos es que, por ejemplo, bueno, ahí sí podemos citar nombres totalmente públicos, la Autoridad Francesa de Protección de Datos en este momento le ha dado a Facebook un plazo de 3 meses para que adecúe toda su política de privacidad y su aviso de privacidad a las normas europeas, porque tal como está redactada no está cumpliendo con el derecho fundamental a la protección de datos personales. ¿Qué es lo que nos implica eso? Bueno, pues sumemos a la notificación de bases de datos, como decíamos anteriormente, y vayamos un paso más allá, ahora tengo que cumplir con el principio de información. Si estoy dirigiendo mis servicios hacia, por ejemplo, fuera de Colombia, hacia otros países, pues voy a tener que cuidar mucho en ese caso, si voy a recabar datos, por ejemplo, pues de españoles, pues
tendré que proporcionar un aviso o una cláusula de protección de datos que cumpla con la normativa. Como digo, en este momento no sería obligatorio, pero con ese futuro Reglamento General de Protección de Datos va a haber que seguir ese principio de información previsto en el reglamento. Entonces, sí que obviamente hay casos, como vemos, en los que cuando las empresas quieren internacionalizarse o estar presentes en un mercado internacional electrónico y que es global, obviamente, pues hay que ver mucho cumplir, en su caso, con obligaciones en otros países. Incluso aunque no sea un caso real, pero si voy a dirigir mis servicios a Estados Unidos, tengo que tener también mucho cuidado porque hay normas, no en protección de datos personales como tales, sí en privacidad, de protección a los consumidores, y hay muchas acciones de la Federal Trade Commission contra empresas que no cumplen en materia de privacidad y seguridad. Y ahí hay casos en su página web muy recientes. Mejores prácticas, pues al final, sí podría citar en este momento pues una importante iniciativa en el seno de la Unión Europea por empresas dedicadas a cómputo o computación en la nube que están desarrollando un código de conducta en materia de protección de datos con el fin de asegurar un alto cumplimiento en la materia, en protección de datos personales y privacidad. Ok, con base en eso, y creo que esa pregunta te la hicieron el día que estuviste en Bogotá, pero pues más o menos es, hoy en día muchas de las compañías, y no solamente en Colombia, sino a nivel de todos los países de la región, pues creo que muchos utilizamos como compañías, ¿cómo te explico? Soluciones en la nube, no solamente para tener información, sino manejarla y almacenarla. Pero usualmente estas nubes no son empresas locales, son empresas transnacionales, globales, que tienen sus servidores en X países con X réplicas. Tú que desde tu experiencia, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros como proveedores que le vendemos herramientas a los e-commerce en Colombia, o los mismos e-commerce que lo puedan hacer directamente? Porque posiblemente nosotros confiamos que esa empresa que nos brinda servicios en la nube pues debe cumplir con todas estas leyes de protección, pero no sé qué nos recomiendas. ¿Qué debemos tener en cuenta al hacer los contratos con ellos, revisar con ellos, para que no vayamos a infringir ningún tema hacia futuro? Sí, obviamente, vamos a ver, la diferencia, por ejemplo, del caso de España en la Unión Europea, donde tenemos un régimen, vamos a utilizar el término transferencias internacionales de datos, fue algo que se preguntó también el pasado 28 de octubre en Colombia. Voy a utilizar el término transferencia internacional, si no estoy equivocado, conforme al reglamento, sería la transmisión, tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio. Bueno, transferencia internacional en cuanto a un responsable establecido en este caso en España y un encargado de tratamiento fuera. No hay ese límite o esa prohibición de transferencias internacionales de datos en general en Colombia en este momento, pero lo que sí tendríamos que ver en cualquier caso, y sería mi primera recomendación, más allá de, oiga, analice usted qué datos personales va a tratar, cómo los va a tratar y qué uso va a hacer de la nube. Más allá de todo eso, es ver qué garantías le está proporcionando el encargado del tratamiento, es decir, la empresa que le va a proporcionar el servicio de nube en este caso, porque es como tal ese encargado del tratamiento. ¿Qué contrato o qué condiciones puedo firmar con él mismo? ¿A qué cláusulas me estoy adhiriendo? Y ahí hay una guía interesante que podría ser, por ejemplo, la ISO 27018, la 27018. En esa nos está dando, no es certificable, pero sí es un código de buenas prácticas dirigido a proveedores de servicios de nube. De hecho, recuerdo que sí cité expresamente pues, que, por ejemplo, en el caso de Microsoft o en el caso de Google, ya están siguiendo esa guía porque establece algunos controles muy relevantes pues, para garantizar el tratamiento, asegurar que se cumplen con importantes o fuertes garantías en el tratamiento de los datos personales. Y esa sería una buena guía para que cualquier usuario, sea a su vez un encargado de tratamiento de un cliente final o el cliente final de los servicios de nube, pueda ver qué requisitos tiene que cumplir, que me diga dónde se van a guardar los datos personales, que se adopten controles de medidas de seguridad relevantes, importantes, que me permitan incluso
pues, trazabilidad de quién ha accedido a datos personales, por qué se ha accedido y sobre todo tener firmado un contrato o la posibilidad de adherirse a cláusulas contractuales que establezcan claramente cuáles son las garantías que se van a dar en el tratamiento de esos datos personales y que los datos personales que ponemos en manos de ese encargado del tratamiento solo sean para prestarnos el servicio y no vayan a ser utilizados con fines de publicidad, por ejemplo, para que el encargado del tratamiento haga incluso publicidad a las personas que hay en la base de datos que estamos poniendo en sus manos. Por tanto, lo que vería es el contrato e incluso la transparencia en los servicios de esos proveedores. Y eso, llevado a lo que me preguntabas antes, obviamente implica también que como proveedores tengamos que dar transparencia y garantías a los clientes finales. Que nos aseguremos, sería la recomendación final, que nos aseguremos que las garantías de protección de datos personales se dan a lo largo de todo el ciclo de vida del tratamiento de los datos, con independencia de en manos de quién estén los datos personales. ¿Sí? ¿Hola? Yo quisiera complementar un poco ahí el tema con lo que dice Miguel, con el avance de la norma y reuniones con la SIC y con clientes. Todavía sigue un poco el tema, como decíamos en un principio, no lo hemos entendido muy bien en el tema empresarial, y más que y complementando lo que tú mencionas ahí, nos han dicho muchos abogados, mucha gente que conoce así como tú el tema de protección de datos, es en los contratos que tenemos con los empleados, en los contratos que tenemos con proveedores, con clientes, siempre tener una cláusula muy bien organizada de acuerdo a lo que esté en la ley normativa, pues en la ley de cada país, pero que sí le alcance el tema de la protección de datos, que eso es una de las mejores prácticas y la idea es que lo vayamos adaptando. Aparte de ser represivo, es un tema más de generar confianza y pensamos, y creo que estamos de acuerdo, Miguel, que nuestra misión como proveedores que estamos en la cadena del e-commerce y las tiendas que implementen su canal de e-commerce deben cada día generarle nuevas alternativas de confianza al cliente, pues para que sea un canal muy rentable. Entonces, sí, aparte del tema, como en muchas ocasiones sucede, hasta que la ley no nos obliga o no nos restringe, es que lo hacemos a las malas. Aquí pienso que es una buena oportunidad, no solamente de colocar en los contratos, sino también, o divulgárselo en los disclaimers en nuestras páginas, o en los medios de comunicación, pero sí contarle al usuario final inclusive que, pues, que existe esto, que es para su seguridad, para pues lo que tú mantenías el tema de protección de datos, que con el tema de la privacidad también de la información. Yo quisiera complementar un poco y hacerte una pregunta, es en el sentido de, ahora se está escuchando mucho el tema de Big Data y de hecho eso no es novedoso, eso lleva bastantes años, pero ahora se ha vuelto más una moda porque muchas empresas y sobre todo las de e-commerce miden comportamientos de sus clientes en sus sitios y tienen mucha información. En ese tema de Big Data que comienza uno a manejar información del cliente, de su comportamiento, de sus oportunidades de compra, ¿Cómo manejar también ese tema? ¿Tiene el mismo alcance o hay algo que, o inclusive que creo que más adelante lo ibas a mencionar, el tema de las cookies, que también a veces lo pormenorizamos, pero es algo muy relevante en esa relación con el conocimiento del cliente? Totalmente de acuerdo, Enrique. Simplemente déjame incluso apuntar un poquito la cuestión anterior. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Incluso el hecho de que se firmen cláusulas con los propios empleados, incluso con otros proveedores, puede ser proveedor de unos servicios, pero necesitar servicios de un tercer proveedor. El hecho de ir dejando evidencias de cómo se cumplen con las obligaciones en materia de protección de datos es bueno, y la aproximación en este caso debe ser preventiva y no reactiva, porque si ya vas estableciendo medidas, luego te va a ser mucho más fácil poder probarle a los clientes, bien sean clientes finales o un cliente que utiliza tu tecnología o tus servicios electrónicos para a su vez darle servicios a otros clientes finales, que estás adoptando ya, o sea, ese alto nivel en materia de protección de datos personales y que todo pues es verificable, y eso es lo fundamental. De hecho lo he apuntado en una transparencia posterior y lo vamos a ver. El tema de Big Data es una de las cuestiones de total actualidad, tanto a nivel internacional. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, y hay documentos del grupo de trabajo del artículo 29, hay varios documentos de una figura, una autoridad de protección de datos en el ámbito de la Unión Europea, que es el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Hay documentos también de un grupo de autoridades de protección de datos denominado Grupo de Berlín,
Y hay algunos documentos muy interesantes y muy relevantes en el caso de la Casa Blanca en Estados Unidos. Estos documentos están apuntados en la presentación que se hizo el 28 de enero, por si alguien quiere verlos. Pero lo fundamental es que eso nos obliga nos conlleva que tengamos que tener ya un grado de madurez importante en materia de protección de datos personales, porque el Big Data nos permite muchísimos beneficios, pero también tiene algunas implicaciones que necesitamos analizar desde el punto de vista de las empresas en el día a día. Sobre todo, tiene implicaciones en los principios. Así me gustaría comentar que es importante que veamos también, pues como dicen algunos expertos, que las normas de protección de datos en muchas ocasiones han sido elaboradas y desarrolladas pues pensando en tratamientos de datos personales que vienen directamente de la propia persona. Vivimos ya una realidad de sensores, de dispositivos que están captando estos datos personales, y el Big Data pues, tiene algunas implicaciones de incluso debamos pensar si es efectivo, cómo estamos aplicando a fecha de hoy los principios en protección de datos personales, o si debemos ir a nuevos paradigmas como la responsabilidad. Y ahí obviamente Colombia es de aplaudir el hecho de que la Delegatura de Protección de Datos haya publicado ya una guía sobre responsabilidad demostrada. El Big Data va a implicar que podamos tratar cantidades masivas de datos personales para tratamientos analíticos, pero nos encontramos, por ejemplo, con implicaciones de cómo informamos a los titulares cuando sus datos los estamos recabando a través de la persona en sí misma. O qué hacemos para cumplir con el principio de finalidad cuando la ley nos dice que solo puedes tratarla con unas finalidades muy concretas y determinadas, y en el Big Data lo que a lo mejor me interesa es poderlos guardar con mucho más tiempo, incluso para otras finalidades. Ese es el propio tiempo de cuánto los puedo guardar en ese caso. Entonces, Big Data lo que implica es que debamos adoptar e implementar en las empresas, en las organizaciones, los principios de manera compatible con la ley que tenemos en este momento, y que seamos también muy transparentes de qué vamos a hacer con esos datos personales. Incluso en Big Data, como son tratamientos masivos de datos, deberíamos hacer una evaluación del impacto sobre la protección de datos o la privacidad, las conocidas en inglés como Privacy Impact Assessment. Incluso, como digo, hay una figura, las figuras del DPO o el Chief Privacy Officer, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, que son esas personas que incluso pueden ser despachos de abogados a los que acudir pues para preguntarles, oye, quiero evaluar, quiero analizar este impacto sobre la protección de datos, sobre la privacidad, porque quiero hacer Big Data y lo quiero hacer con esta finalidad. ¿Cuál es el riesgo al que me expongo? Y sobre todo, ¿cuál es el riesgo al que estoy exponiendo al titular de los datos personales, a la persona a la que se refieren los datos personales? Sin duda, el Big Data es un avance importantísimo que trae importantes beneficios, que es el futuro, pero obviamente pues también tenemos que ver pues, si puede existir algún tipo de riesgo, pero el riesgo en cuanto a la utilización que se está haciendo de esos datos personales, que es lo que de alguna manera están poniendo de manifiesto algunas autoridades de protección de datos. Ok, tengo una pregunta de Rodrigo, uno de los participantes, dice que ¿cuál es el estatus de la norma Safe Harbor de almacenar datos en Estados Unidos? El Safe Harbor entre la Unión Europea y Estados Unidos, como digo, fue invalidado el 6 de octubre de 2015. Actualmente, a principios del mes de febrero, no recuerdo exactamente si el día 2 o 3, la comisaria de Justicia de la Unión Europea anunció que había alcanzado ya un acuerdo con los Estados Unidos en la materia. Se dijo que antes de finales de este mes se empezarían a ver documentos. Ese nuevo acuerdo se llama Privacy Shield, en inglés, el escudo de privacidad. Y lo que sí se ha dicho por parte de algunas autoridades en la Unión Europea es que deberíamos poder verlo ya en abril de manera prácticamente definitiva. Con lo cual estamos en un periodo de transición y estamos esperando todos a poder ver ese nuevo Privacy Shield entre Estados Unidos y la Unión Europea publicado. Por el momento simplemente tenemos noticias, no hay nada más. Ok, perfecto. Te dejo que continúes ahí con el video que tenías. ¿Sí? ¿Continúo? Bien, bueno, pues voy a avanzar rápidamente por la siguiente. Simplemente les quería poner de manifiesto
Pues que en el caso de la OCDE lo que promueve son buenas prácticas, directrices y otros instrumentos y políticas públicas, mientras que los convenios del Consejo de Europa, como el convenio 108, perdón, en protección de datos que citaba anteriormente, pues son normas jurídicas vinculantes. Es decir, la firma o adhesión a un convenio del Consejo de Europa tiene implicaciones jurídicas en el sentido de que conlleva obligaciones para los países o los estados. Sigo avanzando, pues algunas novedades relevantes a nivel internacional. En el caso de la OCDE, por ejemplo, señalar que en 2013 actualizó las directrices de protección de datos, privacidad y flujos transfronterizos, que son las primeras que tuvimos a nivel global, a nivel internacional. Como les decía, no son vinculantes como tal, pero sí son buenas prácticas a seguir, como está haciendo Colombia. Ha actualizado también su recomendación sobre ciberseguridad, que me gustaría luego pues dar una pincelada muy rápida en octubre de 2015 con una nueva recomendación que está más enfocada al concepto de seguridad digital. Y por último destacar, pues, por ejemplo, que este año va a llevar a cabo un importante encuentro ministerial sobre economía digital e innovación en junio en México. En el caso del convenio del Consejo de Europa, pues se encuentra actualmente actualizando el convenio 108 del Consejo de Europa. Busca promover durante este año, según su plan de trabajo publicado en 2015, la adhesión o la firma del convenio por otros países alrededor del mundo. Y también tiene como uno de sus temas de interés actuales el Big Data, del que hablamos hace un momento. De hecho, a finales del mes pasado publicó también un informe interesante y sí apunta en su plan de trabajo que incluso podría en el futuro llevar a cabo alguna medida normativa sobre Big Data. Sí me gustaría apuntar, aunque no lo he hecho antes, y muy rápidamente, que en el seno de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, pues ya hay también un estándar para Big Data en la nube, que podría ser interesante. Creo que está apuntado en la otra presentación que se hizo. Y en el caso de la Unión Europea, pues como he dicho anteriormente, esperamos que aproximadamente en junio se publique este Reglamento General de Protección de Datos Personales, que como les digo, insisto, podría incluso tener implicaciones para Colombia. El nuevo acuerdo de puerto seguro, el Privacy Shield, pues esperamos que verlo ya también publicado, o por lo menos sí vienen algunas semanas en las que vamos a ver mucha actividad del grupo de trabajo del artículo 29 para ver que cumpla con todas las garantías desde el punto de vista de la Unión Europea en materia de protección de datos personales. Y si de cara a futuro en la Unión Europea es relevante, por ejemplo, también pues, que se reformará la directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas como consecuencia del nuevo Reglamento General de Protección de Datos que vamos a tener, y se reformarán también otras normas en estas materias. Quería pasar, aunque lo voy a hacer rápidamente, hemos hablado antes, Enrique, del tema del Big Data, y estábamos hablando justo de los principios y de las implicaciones que puede tener para ver cómo cumplimos con esos principios. Llevémoslo más allá del Big Data, hablemos de economía digital y nos vamos a encontrar también pues, que tenemos un nuevo escenario en el que es necesario que los principios de protección de datos no sean rígidos, sino que sean adaptables, de manera que tanto los titulares de los datos como las empresas nos podamos beneficiar todos pues, del uso de las tecnologías de la información y de los beneficios reales de la economía digital. Por ejemplo, si pensamos en información, pues hasta ahora se recaba, como decía antes, del propio interesado. Ahora ya la estamos recabando cada vez más a través de dispositivos y de sensores. Incluso pues a veces el propio interesado no lo está viendo, pero estoy recabando datos de su dispositivo. Incluso también la necesidad, pues si hablamos de políticas o de avisos de privacidad, de que la información sea por capas y considerando también usos aceptables, de manera que no tengamos avisos de privacidad muy largos, que incluso como se ha dicho en Estados Unidos, en algunos informes de la Federal Trade Commission, si leyésemos todo, pues pasaríamos más de 70 días al año simplemente leyendo avisos de privacidad y políticas de privacidad, lo cual no es razonable. O si pensamos en la finalidad, pues deberíamos ir hacia una interpretación razonable de la posibilidad de uso de los datos personales con otros fines compatibles y que además son usos totalmente aceptables. O en la calidad de los datos, cuando deja de ser relevante un dato personal, o la posibilidad, ahora mismo la Unión Europea apunta mucho pues, al uso de datos pseudónimos o pseudonimizados,
pues para determinados tratamientos como podría ser el Big Data, pero habría que ver también la posibilidad de tratar datos incluso sin esa pseudonimización. O si pensamos en el consentimiento, pues también tenemos el interés legítimo del responsable del tratamiento. Por ejemplo, en la Unión Europea se prevé que ese interés legítimo puede ser incluso con fines de marketing. Falta todavía ver exactamente cuál va a ser la interpretación de esa previsión, pero ojalá pueda ser totalmente así. O la transparencia, que es uno de los principios fuertes en el futuro Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, saber qué hacen las compañías con los datos personales, por lo que hablamos antes. Es también un mecanismo para dar confianza a los usuarios, a los clientes finales, de pues, cómo estamos tratando sus datos personales. Y sobre todo la responsabilidad, el accountability, el demostrar pues, que se han adoptado medidas, que no es solo hemos notificado las bases de datos tratamientos, sino que incluso hemos proporcionado formación a nuestros empleados pues, para evitar brechas de seguridad u otras cuestiones que puedan poner en riesgo la protección de datos personales y la privacidad. No sé si hay alguna pregunta. Continúo. Continúo, ¿verdad? Sí, adelante, adelante. Bien. Bueno, quería hacer también una referencia muy rápida al tema del nivel adecuado exigido por parte de la Unión Europea. Creo que puede ser interesante también para empresas de comercio electrónico en Colombia. ¿Qué significa esto del nivel adecuado? Perdón. Simplemente es el nivel de protección adecuado. No es una invención de la Directiva 9546, sino que se encuentra ya en el propio Convenio 108 del Consejo de Europa, incluso en las directrices de la OCDE de 1980. Con lo que sí ha habido una evolución en la Unión Europea, sí se ha aplicado ese nivel adecuado y sí se exige a terceros países que no son Estados miembros, pero porque no están bajo la Directiva 9546 y por lo tanto se está buscando que ofrezcan unas garantías en materia de protección de datos adecuadas como para que se puedan hacer transferencias internacionales de datos sin necesidad de una autorización de la Autoridad de Protección de Datos Personales en el país correspondiente en la Unión Europea. ¿Por qué hace falta esa autorización? Pues si el tercer país no tiene el nivel adecuado, voy a necesitar esa autorización, que es lo que estaba pasando pues al margen del acuerdo de Puerto Seguro. Si la empresa de destino en Estados Unidos no estaba adherida al acuerdo de Puerto Seguro, hace falta una autorización previa de la Autoridad de Protección de Datos. ¿Qué es el nivel adecuado como tal? Bueno, pues no lo define la Directiva 9546, no ha sido definido como tal, pero no es un nivel idéntico tampoco al que ofrece el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Significa en concreto pues un nivel equivalente o similar. Y si en esa sentencia que invalidaba el acuerdo de Puerto Seguro, que estaría apuntada, en ese caso es REMS, lo que nos dice es que se exige que el tercer país garantice efectivamente por su legislación interna o sus compromisos internacionales un nivel de protección de las libertades y derechos fundamentales sustancialmente equivalente al garantizado en la Unión Europea por la Directiva 9546. Recordemos que a fecha de hoy, por dar un dato, en Latinoamérica solo hay 2 países con nivel adecuado de la Unión Europea, que son Argentina y Uruguay. Más allá de estos países, ningún otro ha ido todavía por el nivel adecuado de la Unión Europea. Y vinculado al nivel adecuado, sí que debemos considerar pues, los riesgos también que pueden fragmentar Internet, la protección de datos personales o privacidad mal entendida o mal aplicada. Por ejemplo, uno de los riesgos que apunta el Foro Económico Mundial pues es la estrategia para construir segmentos nacionales de Internet o cibersoberanía. El nacionalismo de datos personales, si lo aplicamos bien, pues podemos acabar realmente con los beneficios de un Internet abierto y pues dejar sin ninguna posibilidad a empresas que quieren o que necesitan hacer negocio a nivel internacional, que tienen esa proyección internacional o global en este caso, con lo cual debemos de ser muy cuidadosos y recordar que incluso, aunque la Unión Europea estamos hablando de un derecho fundamental, no es un derecho absoluto tampoco. Hay situaciones en las que podemos tratar datos personales basándonos en otras condiciones de licitud que no sean el consentimiento, por ejemplo, el cumplimiento de una obligación contractual, debemos poder tratar los datos, o un interés legítimo, como decía antes, en hacer publicidad, en hacer marketing, con lo cual nos debe permitir
llevar a cabo estos tratamientos y que no se convierta en un riesgo que fragmente pues, la economía digital. ¿Continúo? ¿Alguna pregunta? Ninguna, adelante. Vale, perfecto. Bueno, pues cuando había apuntado desde las cookies hasta el uso de servicios electrónicos, al final esta transparencia que tenemos aquí, la verdad es que puede englobar absolutamente todo. ¿De qué se trata? Pues como venimos diciendo, se trata de garantizar un buen nivel de protección de datos personales, lo que va a generar confianza hacia todas las partes interesadas. No es solo ya una cuestión de necesito generar confianza en mis usuarios o consumidores, en los usuarios de mis servicios, sino que es importante que pensemos también desde el punto de vista de la empresa que estamos haciendo negocio día a día o buscando posibilidades de negocio con socios, con partners. Si yo tengo un buen nivel de cumplimiento, pues me va a ser más fácil encontrar un partner, un socio para la realización de negocios que no, pues en el caso de una empresa que no cumpla con absolutamente nada. E incluso tenemos que proyectar también ese cumplimiento, ese buen nivel de protección de datos frente a autoridades competentes, bien sea la delegatura, bien sean jueces o tribunales o cualquier otra autoridad que tenga competencias en la materia. Por tanto, si le llevamos a la práctica, pensemos en cookies, pensemos en el desarrollo de Big Data, pensemos en simplemente una base de datos de clientes, en una newsletter, en el uso de servicios de nube, en cualquier servicio o tecnología que implique tratamiento de datos personales, lo que nos deberíamos plantear es que tenemos que pensar en la necesidad de cumplir con los principios de protección de datos personales, los principios previstos en este caso en la normativa colombiana, pero sin olvidar tampoco esas buenas prácticas o recomendaciones, pues en el caso de la Unión Europea hay multitud de documentos del grupo de trabajo del artículo 29, en el caso de España, por ejemplo, tenemos varios códigos de conducta que están inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, algunos para el sector de comercio electrónico, donde se detallan o desarrollan buenas prácticas que están basadas en la ley, es decir, en los principios, en los deberes, en los derechos previstos en la ley, y añaden también pues, a un grado mayor de cumplimiento en esta materia. Y debemos pensar también pues, internamente y en el día a día en la formación y cultura en materia de protección de datos personales. Decías antes, Enrique, debemos hacer que los empleados firmen una cláusula, pero que no se queden solo en firmar la cláusula, que entiendan lo que están firmando, que entiendan que, por ejemplo, cuando se van a casa del trabajo, pues no deberían hablar o no deberían utilizar documentos en los que pueda haber datos personales en lugares públicos, donde no habría confidencialidad, que deben de tener cuidado. Incluso si pensamos en teletrabajo, pues está muy bien que yo me pueda conectar desde casa para trabajar para mi empresa, pero debo hacerlo también con seguridad, con medidas de seguridad pues que eviten que haya una brecha o una fuga de datos personales en cualquier punto a lo largo de todo el tratamiento de los datos personales. Cumplir con los principios, con los deberes, con los derechos, lo vamos a hacer a través de la responsabilidad demostrada. Ahí simplemente dejo una cita del grupo de trabajo del artículo 29. La responsabilidad implica el ejercer adecuadamente competencias y responsabilidades, de manera que además ello es parte de la gobernanza de cualquier organización. Y aquí es indiferente que pensemos en una pyme o en una gran empresa. En todos los casos, tengo una obligación de cumplimiento. Si soy tanto responsable como encargado de tratamiento, voy a tener que tener un buen nivel de medidas de seguridad y de protección de datos, y necesito hacerlo con base en esta responsabilidad demostrada. Es decir, esta es la demostración de que estoy cumpliendo. Y a su vez lo podríamos aterrizar en el día a día pues con medidas, obviamente hablamos de protección de datos, vuelvo a insistir, es algo proporcional, no es que sea la protección de datos no impide hacer comercio, no impide transacciones, implica que tengo que hacerlo con base en una serie de principios, de deberes y de derechos. Medidas que también sean verificables. Y obviamente, pues por ejemplo, tener una consultoría o cumplir con la obligación de notificar la base de datos no hace que la obligación termine ahí. Es necesario seguir en el día a día y mantenerse actualizado, tanto en el cumplimiento de los principios como en el cumplimiento de obligaciones. ¿Cómo lo podemos hacer en el día a día? Pues se va a materializar a través de, por ejemplo, de políticas, de códigos éticos o de conducta,
o incluso de certificaciones en materia de protección de datos personales, y vuelvo a insistir, pues siendo también muy transparentes en las prácticas de negocio, en qué estamos haciendo con los datos personales de nuestros clientes. ¿De acuerdo? ¿Continúo? Perfecto. Vale, bueno, pues simplemente por insistir y avanzar ya, la aproximación integral y holística en materia de protección de datos, ¿qué significa? Lo hemos venido contando casi desde el principio. Pues aplicar, adoptar e implementar medidas a lo largo de todo el ciclo de vida, el ciclo de tratamiento de los datos personales, desde el momento mismo que se obtienen, sea del propio interesado o de otra fuente, hasta el borrado o destrucción de los datos personales. Que pensemos en todo momento, pues incluso, como decía antes Enrique, proporciono servicios a otros clientes, o incluso soy proveedor de otros proveedores, pues que los productos o servicios que diseñemos, y esto es fundamental también en materia de comercio electrónico, pues sigan desde el inicio la privacidad o la protección de datos desde el diseño. La privacidad desde el diseño pues es un término que fue creado en Canadá, pero que ya actualmente el Reglamento General de Protección de Datos Personales que vamos a tener en la Unión Europea también incorpora la protección de datos desde el diseño. Ello va a facilitar muchísimo el que nos aseguremos que los controles necesarios están establecidos desde el inicio, incluso desde antes de empezar a tratar los datos personales, y nos va pues, a facilitar en muchos casos minimizar riesgos en materia de protección de datos personales, riesgos de sanciones y obviamente pues, riesgos de incumplimientos. Y también evaluar o analizar, como hablamos anteriormente, el riesgo en el tratamiento de datos personales a través de estas famosas PIAs, que lo que me hace es pues que pueda ver si el desarrollo de una tecnología o un servicio que quiero lanzar al mercado pues puede tener implicaciones en materia de protección de datos personales que tengo que tratar desde el principio mismo, de nuevo para evitar riesgos a las personas cuyos datos personales estoy tratando, pero incluso también riesgos de incumplimiento en materia de protección de datos personales. Y por último, extender este nivel en protección de datos personales también pues, a aquellos terceros con los que esté estableciendo tratamientos de datos personales, con otros encargados del tratamiento de datos personales, y de manera que me permita pues, verificar el cumplimiento a lo largo de toda la cadena del tratamiento de los datos personales. ¿De acuerdo? Yo sí, de acuerdo. Yo tengo una pregunta. Con base en tu experiencia y en lo que nos has expuesto, sí. Más allá de lo que quedamos de tener en los contratos, esas cláusulas y de ejecutarlas y de implementarlas, y de pronto algunas compañías implementan temas de seguridad de la información, como ISO 27000, todas sus diferentes versiones, pero más en la práctica de lo que tú conoces, sea en Europa o sea en Latinoamérica, ¿qué recomendaciones o enfocadas en las tiendas en línea o en los proveedores de la cadena del e-commerce o las tecnologías de información y comunicaciones, piensas que es algo más tangible? Porque lo que tú mencionas en un contrato pues queda, pero en el papel todo muy bonito, y en las ISOs también a veces los temas son pues muchos controles y todo, pero queda como en el papel. En la parte práctica, ¿tú qué recomendación puedes pues darnos a todos los que estamos aquí en este momento? Vamos a ver, con independencia de que la recomendación puede ir dirigida tanto a responsables como encargados del tratamiento, lo que recomendaría en la práctica es el seguimiento. El grave error de muchas empresas, y hablo incluso de empresas en España, y como digo, tenemos leyes desde el año 1992 en esta materia, que muchas veces se hacen consultorías en protección de datos, te estás explicando al cliente qué pasos tiene que hacer, qué protocolos tiene que implementar, todo lo que tiene que hacer, y luego al final las cosas, incluso en el caso de las ISOs, muchas veces se quedan en una estantería. Se piensa, ya tengo el informe, ya hice mi informe de auditoría o mi informe de consultoría, y se queda ahí. Aquí lo importante es verificar, no necesariamente con una periodicidad determinada, pero sí en el día a día, que el nivel de cumplimiento es bueno. Y no es solo ya una cuestión de generar confianza ante consumidores y usuarios, sino de estar totalmente actualizado, evitando puntos débiles en la organización en las que de repente pueda tener una reclamación de un interesado en la que literalmente me pueda haber abocado a un procedimiento sancionador ante una autoridad de protección de datos simplemente
porque no me acordé de que la persona nueva que acaba de entrar, pongamos este ejemplo, a responder simplemente al teléfono, no fue formada e informada del protocolo o procedimiento que tenía que seguir en caso de recibir, pues no sé, una solicitud de ejercicio de un derecho. El punto de vista de algunas empresas o compañías es que a veces la protección de datos se queda en algo simplemente teórico, como decía antes, he conseguido el informe, lo dejo ahí y no lo vuelvo a tocar. Ese es el grave error. La protección de datos personales es algo diario, es algo constante y es algo que requiere que constantemente estemos evaluando que todo esté en orden y sobre todo buscando puntos débiles que nos ayuden a evitar situaciones de riesgo. Perfecto, ok. ¿Sí te he respondido? Listo, muy bien, gracias. Enrique, por favor, me avisas el tiempo, cómo vamos. A mí me quedan como 5 transparencias. Sí, tenemos No sé más o si menos, estamos hemos bien. pensado de unos 5 a 10 minutos. Si hay alguien más que nos dé preguntas, pues te las pasaremos y pues aprovechemos eso último, pues más práctico, de acuerdo a lo que has visto y sobre todo que has tenido la oportunidad de estar en Colombia y de tu percepción, pues sería genial tener tu feedback. Bien, bueno, simplemente muy rápidamente, como dije antes, recomendación de la OCDE que pasa de ciberseguridad a seguridad digital. Aquí es importante, pues aquí presento simplemente algo para los principios que contiene, que son 8, los divido en principios generales y operacionales. Sí es importante el documento COMPES. Aquí sí me voy a permitir detenerme simplemente 30 segundos por lo siguiente. Cuando estuve el 28 de enero, este documento COMPES estaba en una fase de consultas públicas. De hecho, creo que había unas mesas de trabajo justo en esos días. Y sí que me llamó mucho la atención al ver esa versión que se plantea, creo que era el MINTIC, el que tiene planteado hacer para 2017 un estudio de mejores prácticas de los marcos legales y regulatorios a nivel internacional en torno a la protección de la privacidad y los datos personales bajo la gestión de riesgos de seguridad digital. Creo que es algo importante y relevante para el sector de comercio electrónico también. Ojalá ustedes puedan tener la oportunidad de estar ahí. ¿Por qué? Porque al final pues estamos viendo, la Unión Europea va a tener un nuevo reglamento, Estados Unidos está haciendo algunos avances en cuanto a algunas normas y tiene planteado, como hemos visto antes, ese Privacy Bill of Rights. Pero lo importante al final, a la hora de buscar esas mejores prácticas y marcos legales y regulatorios, no es quedarse solo en lo teórico, sino también ir al funcionamiento en el día a día. El funcionamiento en el día a día en el sentido de, podemos pensar, por ejemplo, en autorregulación, pues ver, por ejemplo, pues que nuestro Reglamento General de Protección de Datos está impulsando la autorregulación, pese a que hay bastantes iniciativas de autorregulación. Es importante buscar incentivos adecuados en la práctica. La autorregulación puede funcionar muy bien. Es importante realmente poner la atención en que sea atractiva. Sí tuve posibilidad, por ejemplo, de participar en México en un estudio internacional. El actual INAI creó un registro, pero creo que en la hora de la práctica le ha faltado dar un mensaje más atractivo a las empresas, porque las empresas sí quieren autorregulación, sí es buena la autorregulación. Ojalá en Colombia se hiciese también algo, pero mi recomendación sería que sea muy, muy atractivo, que sea algo que incluso las propias empresas pudiesen plantear en un foro como la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Pues queremos ser también proactivos, no ya solo en voy a notificar bases de datos, sino, y bueno, y entiendo que seguramente lo están haciendo con la SIC, de plantearle soluciones en materia de protección de datos basadas en muchas ocasiones en esos estudios, pues que lleven a que la autoridad de protección de datos esté abierta también a la red y esté también abierta al día a día, incluso a ver dificultades en el cumplimiento de las normas sobre protección de datos, y en otras ocasiones buenas experiencias y buenas posibilidades en cuanto a ofrecer soluciones prácticas en protección de datos personales. Estamos viendo antes, pues, las ISOs están ahí, está la normativa, hay muchos controles, hay muchos requerimientos,
pero quizás el tener incluso, no sé, la posibilidad de poder crear un modelo pues, para que todas las empresas del sector de comercio electrónico puedan cumplir fácilmente con la normativa y apoyándose en autorregulación, puedan proporcionar un alto nivel de protección de datos personales, puede ser también un buen input desde el punto de vista, en este caso, de las empresas hacia la propia autoridad de protección de datos personales. Si en el día a día pues, vamos a ver esa necesidad, pues justo ahora la Unión Europea con Estados Unidos están trabajando en este nuevo Privacy Shield. Ojalá ese también pudiese ser un mecanismo para que incluso Colombia y otros países de Latinoamérica puedan buscar instrumentos adecuados para facilitar transferencias internacionales de datos. Si me permiten simplemente la opinión, pues no se pierdan ustedes tampoco esos trabajos que se están llevando a cabo en el marco de Asia-Pacífico y algunas economías de Latinoamérica involucradas también en Asia-Pacífico, en las posibilidades de certificación e incluso en la interoperabilidad de las por parte de Asia-Pacífico Cross-Border Privacy Rules, en las que está involucrada también Estados Unidos, y las normas corporativas vinculantes de la Unión Europea y sobre las que la propia Delegatura de Protección de Datos ha hecho también un estudio fundamental para el comercio electrónico, las transferencias internacionales de datos, con lo cual la posibilidad también para ustedes de estar presentes en esos debates internacionales a nivel pues, Unión Europea, Estados Unidos, otros países de Latinoamérica, para facilitar el libre flujo de los datos personales, las transferencias internacionales con garantías, de manera que ello también pues, ayude al sector a crecer y la posibilidad en el día a día pues, de incrementar tanto las ventas y aumentar la confianza en los usuarios de sus servicios. Incluso vean también que actualmente en Colombia, no sé si lo tienen en su radar, pero hay un proyecto de ley sobre protección de datos personales frente a la recolección internacional de datos personales de colombianas y colombianos en otros países del mundo. Pues también ustedes ser un poco ejemplo para otros países de, pues tenemos una normativa fuerte en el sentido de que establece un buen nivel efectivo de protección y además lo hemos llevado a la práctica y que pueda convertirse también en una buena experiencia de Colombia hacia otros países. Y no sé si, Enrique, tienes alguna cuestión, alguna pregunta. Sí, nos hacían una pregunta que si de pronto nos pudieras compartir muy brevemente cuál es tu lectura del conflicto que hay entre el FBI y Apple. De hecho, el otro día me hicieron también una pregunta que fue publicada y yo ya lo que planteaba ahí de alguna manera no es un conflicto nuevo para nada. Hace más de 10 años, ya en Estados Unidos, el Departamento de Justicia, aunque no era un tema de seguridad nacional, que sería una cuestión muy específica que hay que valorar en este caso, le pidió a un buscador la lista de búsquedas pedófilas, lo cual es un tema muy sensible, y ya entonces el buscador se negó a darlos. Creo que al final vamos a ver, y algunos de los mensajes que se han visto en estos últimos días, de que al final hay que llegar a un acuerdo con garantías entre todas las partes. Hay ya un importante movimiento por parte de autoridades europeas de protección de datos en cuanto a las solicitudes de acceso gubernamental a las empresas. Es un documento que además creo que les podría interesar mucho y que pongo a su disposición si quieren, del Grupo de Berlín, sobre esas solicitudes de acceso gubernamentales, en el que las autoridades de protección de datos les están diciendo a las empresas sean transparentes con esas solicitudes gubernamentales de acceso. Justo hoy, a estas horas, en la comisión, la Judiciary Commission del Congreso de los Estados Unidos, se está llevando a cabo una serie de audiencias justo sobre estas cuestiones y la necesidad en concreto de encontrar ese equilibrio entre las solicitudes de acceso por FBI o otras autoridades gubernamentales o de seguridad y los datos personales que tienen las empresas. El acuerdo es más que necesario y además va a ser también fundamental para que incluso esas autoridades, tanto gubernamentales como en su caso de seguridad, nos den garantías a todos los ciudadanos de que nuestros datos están siendo bien tratados. Además, si lo vemos en perspectiva hacia el pasado, el tratamiento de los datos personales o la privacidad en el caso de Estados Unidos y el uso
que hacían autoridades policiales o gubernamentales era de las cuestiones más importantes y en las que, por la razón por la que en buena medida a fecha de hoy en muchos países tenemos leyes de protección de datos. ¿Sí? Sí, perfecto. Ok, entonces te dejo ahí, ya creo que no tenemos más preguntas, ya pues para que concluyas con lo que tengas y pues nos des ahí tu feedback, sobre todo aplicado aquí a nuestras empresas en Colombia. Bueno, la siguiente no me voy a detener mucho en ella, simplemente la dejo ahí planteada, necesidad de cara a futuro de que veamos pues el concepto de datos personales que manejamos. En el caso de la Unión Europea es muy amplio, en el caso de Estados Unidos es más restringido, por eso se plantea en muchas ocasiones la célebre y ya famosa frase de los datos personales son el oro del siglo XXI. Eso daría para una o más sesiones todavía. El significado mismo de la privacidad y pues temas de transparencia que hemos visto, privacidades del diseño, cuestiones de derecho de la competencia, cómo cada vez más la protección de datos estará vinculada a cuestiones tanto de protección del consumidor como de derecho de la competencia, y al final casi lo básico fundamental, aunque no lo había hecho a propósito, pues que veamos que la responsabilidad es clave para poner a la persona en control de sus datos personales y en última instancia de generar confianza. Avanzando simplemente y ya resumiendo, pues que el nivel adecuado, como decíamos antes, basado en la legislación o los compromisos internacionales, unido a que se fomenten medidas como certificaciones, autorregulación, la protección de datos desde el diseño, esa figura del Chief Privacy Officer o DPO, y alinearse a estándares internacionales y mejores prácticas, es la que va a permitir, pues en este caso Colombia, por ejemplo, alcanzar un alto nivel de protección de datos personales. Y ya por último del todo, pues obviamente pensamos en comercio electrónico. Es importante, es fundamental que veamos que hacer un e-commerce o comercio electrónico exitoso requiere adoptar medidas e implementar medidas en materia de protección de datos personales que más allá del mero cumplimiento permitan también generar valor, generar confianza, que ese debe ser el distintivo pues, del e-commerce en Colombia. Alcanzar esa meta no es que tengamos que buscar las medidas, ni que las medidas tengan que ser las más costosas. Tienen que ser medidas adecuadas, medidas proporcionales a los tratamientos de datos personales que estamos haciendo, medidas que nos permitan en el día a día dar un buen servicio, una buena atención con calidad a los usuarios. Podríamos pensar, y hay ejemplos, por ejemplo, en banca en España en el pasado, que por cuestiones de seguridad pues se ha impedido a un propio usuario poder regenerar una contraseña, y eso ha hecho que el cliente pues al final se vaya. Las medidas que adoptemos en protección de datos personales tienen que estar alineadas con el negocio, tienen que dar un buen nivel tanto de protección como de servicio, e integrar la protección de datos personales como un elemento más, incluso vinculado a la calidad de servicio. Pensar fundamentalmente en la protección de datos desde el diseño, desde que estoy planteando, por ejemplo, mi nuevo servicio electrónico, mi sitio web de comercio electrónico. Pensar en la seguridad digital, tanto protección de datos como seguridad digital en todo. Si tenemos empleados, se conectan desde casa, traen su propio dispositivo, pues ver también cómo garantizamos esa seguridad y que no haya bases de datos descontroladas que se vayan, por ejemplo, en un dispositivo de un empleado. Y obviamente para atraer también inversión y para conseguir también pues abrirse nuevos mercados y nuevos socios comerciales en otros países, pues ser un referente con un alto nivel de protección de datos personales, lo cual requiere la implicación de todas las partes, tanto de la delegatura, la SIC, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, otras cámaras incluso en otros sectores, y obviamente pues que se garantice también el libre flujo de los datos personales y la economía de Internet. La economía de Internet, al final todos estamos en la economía, sea de una u otra manera, incluso como clientes de servicios y de productos, y lo que estamos buscando como esa marca distintiva, pues que se traten bien mis datos personales, que se obtengan los consentimientos necesarios o que se traten bajo otras condiciones de licitud y que se genere confianza. Y de nuevo, empecemos, si quieren, por lo básico práctico, la notificación de las bases de datos, pero no podemos quedar ahí. Es el aviso de privacidad o la cláusula de protección de datos,
es cómo haya establecido un protocolo para atención de ejercicio de derechos, es cómo haya formado a las personas que en el día a día están tratando datos personales, pues incluso para atender a los clientes, para atender reclamaciones o lo que corresponda, y al final llevarlo a esa responsabilidad y extrapolar esa responsabilidad tanto como una marca de identidad del propio sector del comercio electrónico como del país en sí mismo, pues para atraer inversión y posibilidades de negocios. Ok, yo te quería hacer una pregunta muy particular de la Cámara de Comercio Electrónico. Nosotros creo que en tu visita te contamos más o menos cómo es nuestro trabajo, los afiliados que estamos, que somos más de 300 compañías y nos dividimos en algunas comisiones de trabajo, de apoyo gremial. Hoy en día todo lo que tiene que ver más o menos con temas antifraude o temas de seguridad están como cobijados a través de una comisión que es de pagos. Desde tu percepción, ¿sería interesante mantenerla ahí o nos recomendarías manejarla desde otra arista digamos, de esos grupos o esas comisiones que manejamos como gremio para seguir impulsando y evangelizando este tema a nivel de las empresas en Colombia? Vamos a ver, el tema de fraude es que sinceramente ahora mismo no recuerdo las otras comisiones, pero el tema de fraude al final va a estar en todo y es una cuestión también de seguridad digital o de ciberseguridad. Si seguimos la recomendación de la OCDE, es un tema de seguridad digital, con lo cual incluso tiene implicaciones en materia de protección de datos personales. No sé, me pierdo un poco en el funcionamiento interior de la cámara, pero sería Sí, de lo que te interpreto, Miguel, y me parece que es un buen enfoque, es decir, el tema de protección de datos y aparte el tema de seguridad no solamente es un tema que vaya asociado al tema de pagos, sino que impacta también el tema de marketing, impacta el tema estratégico, impacta el tema logístico y de factura electrónica. Creo que está como en toda la cadena, siempre debe estar presente, es lo que te entiendo. Totalmente, sí, así es, Enrique, y yo sinceramente le daría esa visión de no a lo mejor costes aisladas, sino que tiene que haber mucha comunicación, incluso implicación, incluso a lo mejor pues, tendrían que ver si esa comisión no debería estar trabajando de manera muy conjunta o integrada en otras comisiones. ¿Sí? Perfecto, Miguel. No sé qué más recomendaciones pues para finalizar o para concluir. Ya creo que no tenemos más preguntas de nuestros asistentes y bueno, pues agradecerte el tiempo y de nuevo pues fue un gusto tenerte en Colombia hace algunas semanas acá y siempre es bien relevante tener esas mejores prácticas de otros países que en la medida que sigamos creciendo y buscando alternativas pues para consolidar nuestros negocios, pues el tema digital es bien relevante todo lo que nos has mencionado. Pues sí, nada, simplemente por favor sigan con atención ese futuro Reglamento General de Protección de Datos, algunas cuestiones que va a haber en la Unión Europea, certificación, sellos, creo que pueden ser buenos referentes. Sigan también los avances que se están produciendo en Estados Unidos en materia de protección de datos y privacidad. Y bueno, quedo a su disposición si les puedo dar alguna información que pueda ser de su interés en algún momento y agradecerles muchísimo de nuevo la posibilidad de haber estado compartiendo con ustedes en el día de hoy y muy agradecido, ha sido un honor. Muchas gracias. Ok, gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia en el día de hoy. Los seguimos invitando a los eventos mensuales que tenemos desde la Comisión de Capacitación en la Cámara de Comercio Electrónico. Tenemos este espacio que es remoto, tenemos unas capacitaciones o experiencias presenciales cada mes. Les recuerdo, una de nuestras líneas es el Tour Colombia Emprende, donde durante este año vamos a estar compartiendo experiencias y preguntas a través de un panel de empresas afiliadas en sus canales en línea, en sus canales de e-commerce. Y también los vamos a invitar a los paneles de expertos que tenemos, no solamente para nuestros afiliados, sino también de orden intergremial, pues para seguir consolidando toda la línea de e-commerce. Les agradezco, un buen día para todos y estamos en contacto. Muchas gracias.